Hola, te doy la bienvenida a un nuevo espacio de en vivo. Como siempre, trayendo este espacio a divulgadores, autores, terapeutas, con una visión y un aporte muy valioso, sobre todo en estos temas de divulgación. Hoy nos acompaña Natasha Enríquez, también conocida como Viajes de Nacho. Nati es escritora, es divulgadora y también es viajera astral. Y el día de hoy nos convoca como excusa el libro El Prisma del Ira, donde vamos a estar enfocándonos específicamente en la sección de Guerras Galácticas, no solo de este libro, sino también de otras lecturas y otras investigaciones que Natasha ha realizado por su cuenta. Vamos a ver si Natasha ya está aquí con nosotros. Aquí está, vamos a darle la invitación y acompañarnos el día de hoy para esta tertulia acerca de este libro. Ahí está, ahí creo que escucho a Nati. Nati, Hola, Andreina, ¿cómo Nati, estás? estoy muy bien. Ahora sí te veo. No te veía, pero ahora sí te veo y te escucho. ¿Cómo estás, Gracias, ¿me Nati? escuchas bien? Te escucho bien. ¿Tú a mí? Excelente. Muy contentísima de estar aquí nuevamente contigo. Además de que cuando ya te abracé, ya nos vimos y de verdad que para mí eso fue maravilloso. Así que me Ah, encanta no, volver a estar aquí con toda esta audiencia ávida de conocimiento acerca de todos estos temas. Así que vamos a gracias. darle. Gracias por estar aquí. Bueno, que sepas que estamos esperando en Medellín para que podamos tener otro encuentro en persona, ¿no? Ya pronto conversaremos acerca de eso, a ver si lo hacemos posible. Pero Nati, fíjate, una de las cosas que me enriqueció muchísimo de tu curso, el juego cósmico, obviamente el contenido que tú has desmenuzado y cómo cada pieza has armado ese rompecabezas tuyo, ¿verdad? Parte de eso es la bibliografía y fue gracias a ti que yo llegué al libro El Prisma de Lira, que siento que de alguna manera es como un resumen de parte del curso, pero que no se puede leer de manera independiente. Definitivamente hay que leerlo con otros libros y por supuesto con el apoyo que tú nos das en el curso, pues me parece un material bastante enriquecedor. Y cuando leí el libro, ¿verdad? Que el libro, para resumir, para las personas que no lo han leído, ¿no? El libro va más o menos como de la creación de la fuente, cómo la luz de la fuente atraviesa como un agujero blanco o un prisma, y de ahí se da la refracción, ¿no? De esas vibraciones, ¿no? 7 vibraciones y 7 niveles de conciencia, y empieza a hacer un recorrido por diferentes razas estelares, ¿no? Entre ellas, pues, Lira, Vega, Sirio, Pléyades, etcétera. Pero llega una parte muy interesante donde se habla acerca de la guerra de Orión. Y bueno, por eso hemos titulado el en vivo de hoy Ecos de las Guerras Galácticas, ¿sí? Nati, basado en este libro o en tus investigaciones, ¿qué nos puedes decir de esa guerra galáctica que mencionan aquí, la guerra de Orión? Ok, vamos primero un poquito hacia atrás para que la gente se pueda ubicar en lo que significó justamente Lira, la constelación de Lira. ¿Y Perfecto. por qué es el prisma de Lira? Porque es el título de ese libro. Eh, lo primero que tenemos que ir, vamos a decir, digiriendo, que eso es algo que poco a poco tenemos que ir comprendiendo acerca de nosotros mismos, de la raza humana, es que eh, de alguna forma el proyecto humano no nace en el planeta Tierra. Eso es básico. El proyecto humano como tal, es decir, la forma homínida humana con unos códigos lumínicos de información, que es lo que es el ADN, específicos, ¿ok? Que permitían la creación de una fisicalidad capaz de contener las más altas frecuencias de espíritus, es decir, que un hijo o hija paradisíaco pudiera encarnarse en un cuerpo físico, experimentar la fisicalidad, lo que Rodrigo Romo llama la fisicalidad bariónica, la materialidad, ¿ok? La física bariónica. Para poder experimentar eso hay que crear un envase y un envase lo suficientemente, vamos a llamarlo,
avanzado para que ocurra ese entrelazamiento y permita la experiencia de toda una cantidad de espíritus que no, en teoría, saben lo que es. Bueno, mira, ahí está la fisicalidad. Oye, pero yo quiero vivirlo, estar Experimentarlo. allí, experimentarlo. Ujú. Ok, entonces, a través de ese lugar que nosotros llamamos constelación de Lira, en ese lugar, pero no en la cuarta densidad, ni no en la tercera, cuarta densidad, sino estamos hablando séptima, octava, o sea, estamos hablando de, digamos, etéricamente. Se ordena la creación de un primer envase, vamos a llamar homínido, que pueda acoplarse a la más alta frecuencia de luz de estos hijos e hijas paradisíacos que desean experimentar la materialidad, la fisicalidad. Entonces, eso ocurre allí con la ayuda de quienes, se dice, de los felidios, de los aviares, de los cetáceos, combinan el ADN, ¿ok? De todas estas razas. Estas razas vienen de otro universo, no son originarias de este universo, vienen de otro universo. Entran a este universo y se dan a la tarea de crear este envase biológico. Esto ocurre allá arriba en Lira. Ahí poco a poco se va densificando. Entonces tenemos un proceso que podríamos llamar de evolución, o sea, es al revés que la evolución es ir bajando y poco a poco ir logrando llevar la conciencia a la primera densidad. Entonces tenemos un proceso de creación que va bajando hasta llegar a dónde, hasta llegar a un átomo de hidrógeno, por ponerlo de alguna forma. Cuando ese átomo de hidrógeno entra la conciencia allí en ese punto, entonces comienza el proceso de evolución, porque empieza entonces esa conciencia de ese espíritu que desea experimentar la materia a ir combinándose hasta pasar, entonces pasa de toda esta parte atómica al reino mineral, reino vegetal, reino animal, hasta que finalmente llega al digamos, reino humano. Todo eso ocurrió allí en esas dimensiones y poco a poco se va densificando y ocurre entonces un mega saboteo de esa situación. Entonces, toda una cantidad de seres que ya existían en la fisicalidad, que serían los reptilianos, los insectoides, eso yo le explico con calma en el curso, en las primeras clases, para entender que para el surgimiento del mamífero, de la sangre caliente, se requiere que de alguna forma un planeta primeramente haya sido habitado por insectoides y reptilianos. Eso forma parte de la evolución. Eventualmente entonces entran los mamíferos. Ok, entonces ya existían en la fisicalidad estas razas, ok, por lo menos. Pero esta raza nueva que se quiere crear para este universo con unos objetivos específicos, que es permitir justamente que estos seres puedan entrar y salir de estos cuerpos sin quedar atrapados en la fisicalidad. Eso se supone que ese es el proyecto. Bueno, entonces viene Nevadón, Mica, como queramos llamarlo, Dios, y crea entonces ese primer homínido. Ocurre el saboteo y a partir de ese saboteo, eso sigue y
termina ocurriendo lo que vendría a ser la Gran Guerra, que es la guerra de Orión. De acuerdo. Ajá. Nati, una cosa, claro, esta información que tú nos estás dando es complementaria a la del prisma de Lira, ¿no? Porque claro, el saboteo no se muestra de manera evidente en esta lectura, pero sí se habla de cómo esa primera raza que desciende, que encarna, la lirana, se polariza. Hay una que se polariza al lado femenino y al lado masculino, ¿verdad? El masculino que quiere control, que asumo que allí entra el saboteo de esas razas reptilianas, ¿no? Como que, digamos, como motivándolos a que sigan ese camino, y luego como una polaridad como más pasiva, ¿no? Más intuitiva, pero de introspección, pero que también se pierde en ese camino, Sí. ¿cierto? Ambos estarían en desequilibrio en sus propias polaridades, en Eso. efecto. ¿Qué pasa? Que uno hoy en día no lo entiende así, pero nuestro ADN son códigos de información, es información, como programas de una computadora, muy ultra sofisticados. Entonces, claro, eh, las grandes, digamos, corporaciones de comercio en la galaxia, una de las cosas con la que más intercambian es matrices genéticas. Eh, Muchos lo hacen a través de la corrupción galáctica, es decir, el mercado negro. No está permitido la utilización de matrices genéticas y la creación de nuevas razas sin el permiso de lo que sería la Orden Esmeralda. Evidentemente, eso no ha ocurrido así, lo han hecho como les ha dado la gana. Eso es parte de lo que sería la rebelión, es no me interesan las normas, ni el orden divino, ni todas estas organizaciones y órdenes que me dicen cuál es el camino correcto para experimentar. Yo me robo lo que me da la gana, yo abduzco, entonces se pusieron a abducir a seres con esta matriz genética y a empezar a crear otro tipo de razas. Entonces sí, en efecto, en ese proceso eh, se va viendo, no estamos hablando de 100 años, estamos hablando de miles y millones de años, ¿ok? Esto es Ya. un resumen, Sí, express. verdaderamente como para nosotros que, bueno, necesitamos entender un poquito lo que pasó, pero entiéndase que estos son millones de años de Sí. evolución y millones de años de pasar de séptima a sexta, de sexta a quinta, es cuando ocurre el saboteo. Entonces, eh, uno se pregunta, uno dice, bueno, pero eh, una raza muy positiva y muy puro amor, y porque, porque estaría en desequilibrio, si eso está perfecto, eso está eh, hermosa esa civilización, ¿qué pasó allí? Entonces, eso sí está aquí en este libro, explican cómo de alguna forma eso de solamente la parte, es hacer en extremo pacífico, en un ambiente en donde estás rodeado por razas que más bien son extremadamente dominantes, conquistadoras, no parece conveniente. ¿Por qué? Porque eres fácil de conquistar, eres Claro. fácil de dominar. Entonces, eh, si aún tú no has conquistado, porque estás en tu proceso evolutivo y no has integrado, digamos, justamente el femenino y el masculino, no lo has integrado aún, estás todavía empezando a hacer eso, eres vulnerable. Si te vas al extremo de la pasividad, te conquistan con mayor tecnología. Y eso fue lo que ocurrió allí en Lira, Sí. ¿ok? De alguna Sí. forma. Ajá. Y Nati, ¿cómo eso luego se desenvuelve a la guerra de Orión, ¿no? Bien sea del libro, de lo que tú has estado recopilando, ¿no? Y te hago esa pregunta porque una de las cosas que me impactó muchísimo del libro y que lo mencionamos también en el curso y que se ve en otros libros, es como nosotros de alguna manera estamos repitiendo en nuestra historia humana esos ecos de esa guerra, ¿no? Y me encantaría leer este fragmento como para introducir a cómo será esa guerra, ¿no? Y dice así.
La Tierra ha manifestado a lo largo de la historia de la humanidad el drama de Orión en su intento de equilibrar la polaridad. La caída de la Atlántida, el Imperio Romano y las continuas guerras religiosas son ejemplos de los patrones de memoria de Orión que emergen para ser eliminados. A pesar de todos estos dramas, la raza humana ha sobrevivido y ha mantenido a raya la opresión total. La humanidad sigue jugando con la misma dinámica, víctimas, verdugos y resistencia. No obstante, esta vez la luz comienza a propagarse e incluso la resistencia empieza a aprender que no se puede apagar el fuego con el fuego. Bueno, allá en Orión, bueno, vienen todos estos problemas, empieza el saboteo y ¿qué es lo que pasa? Estos, vamos a decir, reptilianos, insectoides, dracos, todo lo que va surgiendo allí de estas mezclas genéticas, no quieren para nada que la humanidad se propague en el universo. Ellos realmente sienten que es una amenaza tener estos llamados seres humanos humanoides. Ellos se sienten superiores y se sienten los herederos del universo. Recordemos que estas razas, su perspectiva acerca de la evolución es hacia la fisicalidad. Son razas que son, vamos a decir, reyes dentro de la materialidad. Entonces, que vengan estos seres a invadir de alguna forma sus dimensiones de fisicalidad, eso a ellos no les agrada. Pero cuando se enteran entonces que esa matriz genética contiene toda una cantidad de códigos que les permitirían conectar con el poder de la fuente, empiezan a ingeniárselas de mil formas para ver cómo hacen para tomar esa genética, utilizarla y lograr acceder a el poder de la fuente sin, por supuesto, pasar por una evolución espiritual, es decir, a través de lo que sería una corrupción. ¿Okay? Todo esto va llevando a que primero ellos comienzan, el primer saboteo comienza en la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda es tomada por lo que vendría a ser los llamados Sopats o Arcontes, es decir, vienen de la galaxia de Arconis. Vienen de otro universo, entran a Andrómeda. Ahí se arma un rollo espantoso, una tremenda guerra y eventualmente cuando interfiere la supraconfederación en esa guerra para pararla, toda una cantidad de seres huyen, los malos, ¿ok? Huyen, entran por un portal, Pegasus, un portal por esa zona, y entran en lo que vendría a ser Orión, ¿ok? Que es enorme, un brazo entero, o sea, cuando uno ve, y allí hay cientos de miles de sistemas solares, eso estamos hablando de algo enormísimo, ¿ok? Entran allí y empiezan entonces a buscar sabotear entonces esto que está ocurriendo en la constelación de Lira y a buscar que las razas reptilianas que están presentes allí se alineen con los objetivos de parasitación psíquica de estos arcontes o sopats. Eso es lo que ellos buscan. Entonces, ¿qué hace esta energía sopats? Parasita psíquicamente a cualquier raza. No estamos hablando que parasita solo a los reptilianos, a los insectos, no, a cualquier raza. La humana también ha sido parasitada por esta energía de parasitación. Entonces, entran por allí, empiezan a parasitar, a meterle como casquillo, como dicen por ahí, casquillo a los reptilianos y tal, y dice, bueno, mira, conquisten, destruyan, saboteen, porque nosotros lo que queremos es poder y el poder es conquista, dominación de muchos planetas. Y bueno, los humanos se empiezan a defender. Al comienzo de esta guerra, los seres humanos, recordemos que son mamíferos y se reproducen
Ujú. ¿Verdad? Diferente que los reptilianos y los insectos que son huevitos, ¿verdad? Claro, Entonces, claro, cada reptiliano pone muchos huevitos y salen muchos reptilianos. Entonces, claro. en cuestión de cantidad, había más reptilianos que seres humanos. Qué mamíferos, ¿no? Pero, en un momento determinado, empiezan a clonar seres Ujú. humanos y a acoplar esos clones a fractales de alma. Y allí la cosa empieza a cambiar, porque empiezan a ser ya muchos más. Eh, la guerra, digamos que empieza, exacto, a ser un poquito más Equilibrada, diría yo. equilibrada en cuestión de cantidad. Ujú. Eso a su vez generó toda una cantidad de problemas que no vamos a hablar hoy. Los explico en el curso, explico en la clonación de cuerpos, la clonación de almas y las consecuencias después de la guerra de qué hacer con todas esas almas que participaron Ujú. en esta cantidad de batallas y de situaciones. Entonces, eh, eventualmente, y para que se entienda, en la guerra de Orión se explotaron planetas, se explotaron soles, se desintegraron. O sea, las armas que se utilizan en estas guerras son verdaderamente armas de antimateria, capaces de destruir y crear un hoyo negro en lugar de lo que allí estaba. Entonces esto crea desequilibrios y movimientos a nivel galáctico, a nivel universal, y se mueven los sistemas solares. Ponte tú, un sistema solar tenía 12 planetas y los 12 planetas estaban ordenaditos, realizando sus procesos evolutivos, y eso todo se desajusta electromagnéticamente y se Sí. tiene que ocurrir después de la guerra un reajuste. La gente entonces pregunta, bueno, ¿quién ganó la guerra? La guerra nadie la ganó verdaderamente. La Ujú. guerra, lo que ocurrió fue una especie de tregua y toda una cantidad de acuerdos, y estos acuerdos, en principio, podríamos decir hoy en día que no beneficiaron a la Tierra. Podríamos decir, bueno, mira, no fue para nada algo positivo para nuestra realidad o la humanidad que está viviendo aquí en el planeta Tierra. Pero en ese momento se ve que, pues como las guerras aquí en este planeta, muchas veces eh, los enemigos se tienen que sentar y tienen que llegar a acuerdos que quizás la población no está Al de tanto. acuerdo con eso o al tanto, pero así ocurrió. Porque ambos bandos estaban disminuidos y afectados. Y además había entrado la Confederación Galáctica y les había dicho, esto no puede continuar, van a destruir el universo entero. O sea, ya, paren, porque estos niveles de guerra no van, ¿ok? Así no. Ujú. Entonces, de alguna forma se divide el universo en sectores. Entonces, bueno, mire, ustedes se quedan en este sector y administran este sector, reptilianos, insectores, y bueno, y ustedes, seres humanos, y estos otros, bueno, se quedan por aquí. Entonces, la Tierra queda en un in-between, en un medio. ¿Por qué? Porque pasa eh, el ciclo que recorre el sistema solar, incluida la Tierra, pasa un ratito por la administración de los llamados negativos o Ujú. de polaridad, vamos a decir, más masculina, que tiene que Ujú. ver con la autoridad, con el poder, con la agresión, etcétera, la conquista, la dominación. Y después otro ratico por el lado de los buenos, vamos a decir, de los que son más benevolentes y energía más pacífica, etcétera. Entonces estamos ahí en el medio. Y entonces ustedes dirán, perro, pero ¿a quién se le ocurrió eso tan cruel? Meternos allí. Y entonces allí entra todo el tema de entender que, y esto se conecta con todo lo que estamos hablando en este live, eh, se buscó de alguna forma que la Tierra fuera un campo de integración de la energía masculina y la femenina,
que estuvieron presentes en la Guerra de Orión y que no llegaron a integrarse. Y por esa falta de integración de ambas energías, que son ambas valiosas para nuestra Evolución. experiencia, nuestra evolución, nuevamente, si tú estás en un extremo de la polaridad positiva, ocurre, esto yo sé que va a sonar extraño, pero puede ocurrir un aburrimiento por pasividad. Sí. Es como que una realidad en donde hay problemas, retos que afrontar, situaciones que resolver, es mucho más atractiva y más interesante de experimentar que algo en extremo pasivo. Entonces se requiere de la agresividad y la pasividad de la energía masculina y la femenina para que las experiencias sean enriquecedoras para el espíritu a nivel de la fisicalidad. Nati, qué importante esto que tú mencionas, ¿no? Porque Ajá. fíjate que en el libro de El Prisma de Lira hay un caso, un ejemplo muy concreto, ¿no? De esos liranos, ¿verdad? Que se separan, de esos liranos nace como que nuestros primos, los pleyadianos, que de alguna manera rechazan ese polo positivo, voy a poner el polo masculino, vamos a llamar el polo masculino, el de control, ¿verdad? Ellos como que se sienten más identificados con el polo femenino, con el de la intuición, y ellos llegan a un punto de aburrición extrema, que cuando se enteran de que hay una guerra de Orión, ellos como que les vuelve la vida y dicen, nosotros queremos participar, ellos como que desencarnan de sus cuerpos, los criogenizan, no sé, y encarnan en algunas razas en Orión precisamente como para infiltrarse y poder alcanzar ese equilibrio del que acabamos de hablar en este momento. Pero Nati, volviendo al tema de la Tierra, en que nosotros quedamos como en el medio, que estamos en este momento de alguna manera hospedando dentro de nuestros envases, ¿no? Nosotros somos, no sé si todos, ¿verdad? Pero muchas de las almas encarnadas acá somos prácticamente almas que estuvimos en esos conflictos, ¿no? Que vivimos esos conflictos en Orión y que estamos de alguna manera sanando el dolor que se vivió, la destrucción, e integrando ambos polos, ¿verdad? Este, ¿cómo esta información nos impacta? Porque fíjate, el típico despertar, llamémoslo así, ¿no? El transito de despertar, uno empieza como que, bueno, entro en una depresión profunda, no soporto quién soy, no entiendo qué está pasando, para qué estoy aquí, qué hago aquí. Uno empieza con el camino de autoconocimiento, ¿verdad? Y luego empieza el tema de que, no, bueno, entonces tu linaje femenino y masculino, ¿no? Los ancestros, ¿no? Constelaciones familiares, y uno dice, bueno, listo, vamos a resolver lo que quedó pendiente de los abuelos, papá, mamá, etcétera, ¿no? Y luego de pronto vienen vidas pasadas. No, no, es que yo en la época de Arturo o en la época X, la Segunda Guerra Mundial, viene esto aquí. Pero estamos hablando de que también dentro de nuestro ADN hay recuerdos galácticos que tenemos que sanar, ¿no? ¿Cómo esta información la podemos poner al servicio de nuestra encarnación en este momento, ¿no? ¿Qué podemos aprender de estas guerras galácticas? ¿Cómo podemos ver esto reflejado en todo lo que está ocurriendo ahorita en la humanidad? O sea, ¿cómo lo tomarías tú? Tú como Natasha, ¿no? Yo sé que no estamos aquí para predicar, pero ¿qué ha hecho esta información dentro de ti como para poder continuar con este camino de integración y de evolución? Ok, bueno, justamente cuando yo empecé a entender que primero nosotros teníamos como una visión un poco fantasiosa y inocente o ingenua, vamos a decir, acerca de todas estas razas estelares que para nosotros son razas más evolucionadas y ya están en 5D y están por allá y wow, son perfectas. Pero entonces, claro, cuando yo empecé a ver, oye, mira, pero para haber llegado allí, tuvieron que pasar por toda una cantidad de situaciones que de alguna forma, en alguna medida llegaron a sanar, pero no completamente. Y entonces, entre todas estas razas, los sirianos, los pleiadianos, los arturianos, eh, se enfocaron en el ser humano del planeta Tierra para que este envase, que es combinación de, se dice que de al menos 22 razas estelares, es decir, 22 genéticas,
traídas a este planeta a lo largo de millones de años, fue traída genética y fue mezclada esa genética con el homínido presente en este planeta, hasta ser lo que somos hoy en día. Entonces, eso significa que todas estas razas que ya no tienen cuerpos físicos en esta densidad, que sería cuarta densidad, hoy en día ya se llama cuarta densidad, eso significa que para ellos poder resolver toda una cantidad de situaciones, lo están haciendo a través de nosotros, de nuestra experiencia. Porque, como les digo, fue una tregua, la guerra tregua. Entonces, cada civilización fue dividido y aquí quedamos en la guerra, un planeta en cuarentena que en principio debía servir para facilitar una evolución acelerada por las características de este planeta, que eso es largo de explicar, pero bueno, lo explicamos en el curso de lo del núcleo, etcétera, de dónde viene el planeta Tierra, etcétera. Tiene unas características particulares que permiten una evolución acelerada. Todo eso está ocurriendo en este planeta. Pero de pronto, o sea, termina Lemuria, y ya cuando estamos en la Atlántida, ya estamos en plena guerra de Orión. O sea, ya ocurre eso y termina entonces hundiéndose la Atlántida como consecuencia de toda una cantidad de razas estelares también que se pusieron, que estaban aquí y utilizaron la tecnología de una manera equivocada, incorrecta, que terminó con cataclismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros captamos eso, decimos, ok, entonces todo este tema de conflictos y de guerras, nosotros lo estamos viviendo en alguna medida en eso, lo que tú acabas de mencionar, las batallas, desde la Atlántida, todas las miles de guerras que han ocurrido en este planeta son reflejo de guerras que estaban ocurriendo allí. Entonces, ¿cuál se supone que es la idea? La idea es que nosotros seamos capaces de integrar, y eso puede sonar un poco chocante, el reptiliano, ¿ok? Con el arcturiano, que vendría a ser como casi que el polo opuesto. Entonces, ¿cómo lo he ido comprendiendo Natacha? Yo dije, y eso, algo de esto lo hablo en el curso. Se necesita de un nivel de deseo de supervivencia para que una raza avance. Es decir, si un homínido que está en un planeta no siente las ganas de sobrevivir, de reproducirse, de avanzar, entonces no lo hace y esa raza no desaparece. Entonces, las ganas de dominar, de controlar, de avanzar y de ingeniárselas para la supervivencia vienen de esa parte reptiliana. Y es un miedo, es un temor a la muerte física. Entonces, un nivel de temor por la muerte de este cuerpito es importante. Entonces yo rescato de el cerebro reptil, ¿okay? Yo rescato eso y digo, sí, esto tiene un valor. La fisicalidad tiene el valor de permitir la experiencia en un nivel que para el espíritu es valioso, porque por algo justamente existe. Ahora, ¿cómo puedo evitar el estancamiento? Es decir, que el miedo y el modo supervivencia guíe mi vida. Y entonces allí entra, vamos a decir, el modo Arturus, Pleiadiano, etcétera, sí. Que te dice, bueno, mira, es que tú no eres solamente la fisicalidad, esto es temporal. Entonces entra el alma, entra el espíritu
y allí debe haber una combinación de ambas tendencias, al mantenimiento del cuerpo físico y a eh, la parte espiritual, el enriquecimiento espiritual, la conexión con el espíritu, que es el camino de vuelta. ¿Se acuerdan que comenzamos el live hablando del átomo de hidrógeno? Esa conciencia quiere ir pasando y quiere ir avanzando y no quiere quedarse estancado perpetuamente en la parte física. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos toda una cantidad de razas que yo siento que se distorsionó su existencia como tal a través de la parasitación de esos sopats y de estos arcontes que los invitaron a vampirizar a los seres humanos y a desconectarse ellos mismos de su fuente interna, porque los reptilianos son parte de la fuente primera que todo lo es. Nada existe fuera de la fuente primera que todo lo es. Claro. Pero si tú te desconectas de ti mismo, de tu propio origen, como son, vamos a llamarlos seres materiales. Y ojo, el universo material es tan sagrado como el universo espiritual. No es uno más sagrado que el otro, todo forma parte de la fuente. Pero si ellos se alejan de su propia esencia, se van desconectando y haciéndole caso a estos bichos metecasquillo, ¿verdad? Y empiezan a llevar unas existencias que dependen de su parasitación, como la película Júpiter Ascending, de la parasitación que hagan a diferentes humanidades como la nuestra actualmente. Es decir, nosotros somos las baterías que mantienen con vida a a millones de reptilianos y de otros seres. Entonces, ellos se acostumbraron a eso. Entonces, es como los drogadictos. Tú puedes perfectamente sentir éxtasis, sentir un éxtasis de vida sin droga, sin nada. Un gozo indescriptible sin ningún tipo de sustancia. Sí, de acuerdo. Okay. Pero también puedes llevar una vida de drogadicto en donde dependes de esa droga. Claro. Entonces, los reptilianos, un sector de los reptilianos, que vamos a llamar dracos o regresivos, pues se dejaron influenciar por estos seres y son los que están aquí jodiendo porque parasitan y chupan. Okay. Es que son muchas cosas y yo necesito ir nombrando varias cosas para que se vaya entendiendo lo que estoy tratando de explicar. Entonces, nuevamente, es importante mantener el templo del espíritu perfecto. Y para eso se requiere que cuando tú estás asomado de un piso 10 en un edificio, te dé miedo lanzarte. Claro. Ese miedo a lanzarte es amor por el yo, por la experiencia de quiero vivir esto de esta experiencia de separación de la fuente. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, para que se entendiera cómo lo he ido integrando en mi ser, apreciando lo que soy. Maravilloso. No, y qué bonito que esta información pues te ha llevado por ese camino, ¿no? Y también qué importante es reconocer esta historia galáctica, no con el ánimo de buscar culpables y como que, ¿sabes? Como que, no, frases no, sino entender que esa es la realidad que nos rodea, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos sanar eso, porque nosotros venimos de allí, o sea, nuestro origen es estelar. Llámese que seas una semilla estelar que volvió a la Tierra o que tenemos años aquí desde la guerra de Orión o que venimos de voluntarios, ¿no? Pero ese es el origen y como en las constelaciones, como en el enneagrama, al tú reconocer tu origen, tú puedes tomar conciencia de eso y hacerte cargo, ¿no? Por ejemplo, fíjate, muchas personas aquí preguntaban, bueno, ¿cómo hago
para desparasitarme? ¿Cómo hago para que estos draconianos que están por acá no chupen mi energía, ¿no? Entonces esta información es valiosa precisamente para eso. En el canal de YouTube de Nati hay una meditación importantísima, que de hecho Nati nos manda a realizarlo pues con varios días de antelación antes del curso, que es la meditación de liberación de implantes. Animarlos a que se acerquen a ese canal de YouTube de Natasha, Viajes de Nacho, ¿verdad? ¿Es tu canal de YouTube, Nati, o es Natasha No, es Enríquez? Natacha Enríquez Paneco, mi nombre y 2 apellidos. Perfecto, yo en las historias voy a colocar el canal de YouTube de Nati para que puedan acercarse ahí. Y como verán, bueno, Nati hizo todo un esfuerzo espectacular para poder resumirnos parte de la Guerra de Orión, pero si ustedes quieren profundizar más en estos temas, mira, invitarlos al curso que empieza en octubre. Nati, cuéntanos acerca del juego cósmico, cuándo empieza, cómo las personas se pueden inscribir, hay cupos todavía, cuéntanos un poquito más acerca del programa. Sí, sí, hay cupos todavía. Durante todo este mes vamos a estar recibiendo inscripciones. Comienza el 7 de octubre, es el último de este año. Y básicamente es producto de investigación de 30 años, por lo menos, de lecturas de todos estos temas y una combinación con toda una cantidad de experiencias que he tenido de multidimensionalidad, de viajes astrales, en donde puedo comparar algo de toda esta información que va llegando a través de libros, canalizadores, etcétera. Entonces yo lo que hago es armar, estructurar este curso en diferentes temas y entregarlo de la forma más ordenada posible para que cada uno de ustedes tenga la capacidad de tomar piezas e irse formando su propio rompecabezas de la verdad. Entonces este curso es mi propio rompecabezas que yo se los ofrezco a ustedes porque es lo que me permite a mí ir acercándome a comprender lo que vendría a ser este infinito y multidimensional juego cósmico. ¿Y para qué? ¿Para qué saber de estos temas? ¿Para qué escuchar este live? Porque siempre repito que el conocimiento es poder, pero ¿es poder para qué? Es poder para que las decisiones que tú tomas estén realmente, el libre albedrío que tú estés utilizando sea más amplio. Es muy diferente que esta noche yo decida si voy a comerme una ensalada o un huevo frito. Eso es, bueno, estoy decidiendo. Bueno, sí, pero es una cosa bastante básica. Y otra cosa muy distinta es como estaban comentando y como acabas de decir, ok, ¿cómo hago para salir de esta matrix de control que tiene que ver con un planeta que está en cuarentena? ¿Por qué está en cuarentena? Entender que es un planeta prisión. Ah, es un planeta prisión, pero ¿siempre fue un planeta prisión? No, no siempre fue un planeta prisión. Ocurrió la guerra de Orión, ocurrió la caída de la Atlántida, ocurrió una baja de frecuencia, instalaron ahí la luna, hay todo un circuito y algo que nos está bajando frecuencialmente el nivel de frecuencia de nuestros pensamientos y todo esto es un conjunto de cosas, no es un culpable, no estamos buscando un culpable, estamos entendiendo toda una cantidad de razones, de cosas que nos han llevado a la situación actual, pero sí hay una puerta de salida, pero esa puerta de salida es individual. Así Y es. esa puerta de salida no es que se te abre cuando te mueres. Verdaderamente esa puerta hay que abrirla cuando uno está encarnado, Bien porque, vivito. tie porque tiene que ver con nuestras propias creencias. Entonces, el curso es para eso, es herramientas para que cada uno de ustedes crezcan en independencia espiritual y energética y sean capaces también de acompañar a sus seres queridos que quizás no están al tanto de estos temas para que comiencen a vislumbrar un poquito de estas cosas. ¿Por qué? Porque eventualmente todos vamos a fallecer, todos vamos a dejar este cuerpo físico. Y allí tenemos que tener claro hacia dónde vamos a ir, qué es lo que nosotros queremos, no lo que quiere la Matrix, no lo que quieren las entidades que están allí en el plano astral del planeta Tierra, no qué es lo que tú quieres, pero eso que tú quieres tiene que estar en coherencia con la frecuencia de tu propia alma que has cultivado a través de las virtudes del alma en muchas vidas. Entonces, yo de aquí me quiero ir para las Pléyades
que hay unos lugares preciosos. Yo me quiero ir para allá en esa civilización 5D, porque eso es lo que yo quiero. Sí, sí, tú quieres eso, pero la cosa no funciona exactamente Ya, así. ya. Es internamente tu alma, si ya tuvo suficiente de experiencias como, por ejemplo, cónchale, pero es que a mí me faltó experimentar. Que yo esta vida fui pobre toda mi vida, fui pobre. Y yo quiero experimentar ser rico. Para que tú experimentes ser rico y superior a, entonces te toca encarnar en una realidad en donde experimentes eso. Entonces, eh, que es coherente con la frecuencia de tu alma y de las necesidades de experiencia que tiene ella para su crecimiento. Entonces, es toda una cantidad de cosas que nosotros tenemos que ir comprendiendo. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer después de que salimos de aquí? Sí, la información que nos da Natasha, primero su forma pedagógica de explicar todo, de aterrizar toda la información, de verdad que es muy clara. Yo he hecho el curso 2 veces ya y en realidad hay muchos de mis compañeros lo repiten porque Nati es una investigadora que está continuamente leyendo, verificando esta información en el astral o con otros escritos. Entonces, si tienen la oportunidad de inscribirse, pues este es el momento. Nati, por aquí hay algunas preguntas que están entrando en cajita. Voy a leer algunas a ver si nos da tiempo, ¿verdad? Dale, dale. Por aquí, Jorge nos dice, ¿hay alguna meditación de limpieza de energía sexual que puedes recomendar? Ok, fíjate, con la meditación, algo que yo siempre repito y lo repito desde los primeros correos que reciben ustedes en el curso. Parte del crecimiento en independencia espiritual es aprender a adaptar, por ejemplo, la meditación de liberación de implantes, que está narrada en el canal de YouTube, a tus propias necesidades. Entonces, Jorge quiere un tema de cortar lazos energéticos sexuales con una expareja, por ejemplo. Ok, entonces tú, claro, en el curso yo entrego el PDF por escrito, o sea, yo verdaderamente no me quedo con nada, yo lo entrego Ah, todo. ya todo. Ujú. Yo entrego el PDF escrito, narradito, que es lo que yo tengo en el canal de YouTube. Ah, entonces tú agarras eso, pero bueno, si no vas a hacer el curso, pues bueno, tomas de esa meditación de liberación de implantes y la a lo que tú necesitas. Y entonces la enfocas en la parte sexual o la enfocas en un tema familiar o de abuso sexual, lo que tú quieras, pero haz la tuya. Esa es la idea, eso es crecer en independencia espiritual. Cuando ustedes leen decretos por allí, ay, es que ese decreto lo escribió fulanito de tal, es que él es canalizador, entonces debe ser superior a mí, porque como canaliza, entonces, bueno, yo te informo que por más que una persona canalice y sea así, que coincide maestro ascendido y el tal, ellos no son tuyo superior. Y el que Exactamente. más sabe qué te conviene a ti en la vida es tuyo superior. Porque tuyo superior eres tú mismo con un mayor nivel de conciencia y una perspectiva acerca de esta realidad y de esta vida mucho más amplia de la que tú tienes con tu personalidad humana. Entonces, cuando tú desarrollas esa comunicación, ese lenguaje de comunicación con tu yo superior y te atreves a sentir intuitivamente cómo puedes agarrar un decreto y adaptarlo a ti, eso es un paso de independencia. Y eso es lo que quieren los seres que nos asisten de otras dimensiones. No quieren que dependamos de ellos, no quieren que nosotros digamos, ok, ¿qué voy a hacer para mis necesidades actuales? Entonces, tú puedes apoyarte en un maestro, en un decreto, apoyarte, mientras vas desarrollando tus propios decretos, tus propias meditaciones. Fabuloso. Nati, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por compartirnos como siempre, pues esta información tan valiosa de manera pedagógica. También invitarlos obviamente pues a leer El Prisma del Ira, obviamente a leerlo con discernimiento. Recuerda, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿con cuál es el libro que me va a resumir todo lo que está ocurriendo? No existe. Así. No existe, porque cada Ojalá. persona, ojalá, ¿verdad? No va a escribir tú, Natasha. Sí.
No, no. Pero miren, pero finalmente vean cada libro como una pieza de rompecabezas. Y Nati, que es gran lectora, miren, ella ha resumido en su curso una cantidad de bibliografía que es buenísimo porque así te da, tú puedes ver, bueno, cuál libro de pronto te llama la atención, dónde quieres profundizar, pero nuevamente, toda lectura con discernimiento. Nati, ahorita que mencionabas el tema de independencia espiritual, leyendo acerca de Lisa Royal, ella es canalizadora, divulgadora, pero ella recientemente en los últimos años, ella ha hecho mucho énfasis en lo que tú nos acabas de compartir ahora. Mm. Sí, perfecto, hay seres benevolentes o seres no benevolentes que conectan con nosotros, pero tenemos que conectar es con nuestro yo superior, tenemos que empoderarnos, ¿sí? Apoyarnos de herramientas, pero finalmente todo viene es desde nuestro interior, desde nuestra divinidad. Nati, ¿algo más con lo que desees pues cerrar nuestro en vivo, nuestro encuentro el día de hoy? Bueno, darte las gracias de verdad, Andreina, todos los que se conectaron, ustedes pueden apoyar toda esta labor de divulgación que tanto Andreina como yo hacemos con tanto cariño, multiplicando, es compartiendo este encuentro en sus redes con sus seres queridos, porque mientras seamos más las personas que comprendamos la realidad que estamos viviendo en este planeta, es, esa masa crítica va creciendo y vamos a poder manifestar esa realidad mucho más eh, armoniosa con lo que es la esencia humana que queremos todos crear, manifestar. Entonces, apóyennos en ese sentido, es lo mejor que pueden hacer porque es poner su granito de arena. Así que gracias, Andreina, por esta oportunidad nuevamente y bueno, seguiremos en contacto y gracias a todos los que se conectaron hoy. Gracias, gracias por acompañarnos, Nati Hermosa. Gracias por estar aquí. Dejaremos el envío grabado en el perfil de Natasha y en mi perfil y en mis historias le voy a colocar el enlace para la meditación que está en el canal de YouTube de Nati y también pues algunos libros que están asociados con estos temas. Y bueno, gracias Nati nuevamente por estar aquí. Me encanta siempre conversar contigo. Besos y abrazos. Gracias, Andrew. Un abrazo. Chao. Chao, chao.